Buenos días, bendecimos a todos. Quiero compartir un tema hoy muy hermoso que es Trinidad versus monoteísmo. Hay mucha confusión. Nosotros como cristianos creemos que Dios Padre envió a su Hijo Jesús, que también es Dios. O sea, Dios Padre envía a su Hijo, a Dios Hijo, y creemos también en el Espíritu Santo que es Dios. O sea, creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Espíritu Santo. O sea, son tres dioses que se manifiestan en toda la revelación bíblica desde el principio de Génesis, cuando dice Elohim bara. Así dice Génesis, Dios creó, pero la palabra Dios es dioses. Está mal traducido, es Elohim bara, quiere decir los dioses. ¿Qué hicieron los dioses? La gran familia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como se ha revelado en el Nuevo Testamento. La familia divina creó los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. ¿Pero quién? Elohim, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No existe un solo Dios. Entonces el monoteísmo es una doctrina contraria a la Biblia, contraria a la revelación divina. Desde el principio de Génesis ya está la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejante. Hagamos, le dice el Padre a Jesús, al Espíritu Santo. No a un ángel. Imagínate que Dios, la locura de algunos que dicen que Dios hablaba con los ángeles, ¿no? Entonces, todas estas sectas del diablo que son monoteístas, ¿qué quiere decir monoteístas? Monoteístas que creen en un solo Dios. Entonces hay dos grandes sectas del diablo que han surgido del monoteísmo, aparte del judaísmo cerrado que rechazó a Jesús como Dios. Han surgido dos grupos, por decir dos ramas grandes, los unicitarios, que son la IPUC, la Iglesia Pentecostal Unida, es un referente, que dice que hay un solo Dios, manifestado en varios modos o formas. Es el llamado sabellanismo, modalismo, que es la unicidad. Entonces Jesús sería Dios, pero es una forma de Dios, Jesús. Se manifiesta como Hijo, como Padre, como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Entonces ellos dicen, Jesús también es el Padre. Es una locura. Imagínate decir que Jesús es el Padre, ¿no? Es una locura. Son demonios. Igual que la doctrina arriana, que es también otra doctrina monoteísta del diablo, que dice que Jesús es una criatura, que el único Dios es el Padre, pero Jesús fue creado y el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, una influencia. Imagínate la locura de los arrianos. Hoy son los testigos de Jehová. O sea, estas dos grandes vertientes, donde caen muchos judaizantes y otras sectas adventistas, mormones. Entonces los mormones son politeístas, o sea, se van al otro extremo. Hay muchos dioses, es una locura. El politeísmo quiere decir que son muchos dioses, así como los hinduistas, como las religiones paganas que creen en millones de dioses. El perro es un dios, el gato es un dios, el elefante es un dios, y bueno, como creían los griegos, los romanos eran politeístas. Zeus, Marte, Júpiter, Venus, Afrodita, todos eran dioses. Pero cuando uno cree en la palabra de Dios, en la revelación, sabemos que hay tres dioses nada más. Entonces, ¿de dónde viene esa fórmula que un solo Dios en tres personas? Es una locura. Imagínate que Jesús diga es un solo Dios en tres personas, o que Pablo, que Pedro, los apóstoles o la iglesia primitiva hubiera dicho hay un Dios en tres personas. El concilio de Nicea, que fue un concilio justamente después, en el año 325, el concilio de Nicea constantinopolitano, de ahí sale el credo niceno constantinopolitano, jamás te van a hablar de que hay un Dios en tres personas. Esa es una locura. ¿De dónde surgió ese término? Ese término de un Dios en tres personas surgió por primera vez en un concilio de Toledo. Imagínate, un concilio de Toledo. Después se vuelve a repetir con el concilio de Letrán. Entonces, en el año 500 y en el año 675 y en el año 1215 en Letrán, sale la fórmula que dice un Dios en tres personas. Nosotros creemos en un Dios en tres personas. Una locura. Creemos en un solo Dios en tres personas. Esa es una locura. Eso no es la revelación de Jesús de la Biblia. La Biblia nos habla claramente de que Dios es Padre, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, que Dios Padre envió a su Hijo. Por eso Él dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Dios dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está haciendo referencia justamente a la Trinidad.
en el nombre del Padre, 1. En el nombre del Hijo, 2. En el nombre del Espíritu Santo, 3. 3 personas, pero no son un solo Dios en 3 personas. Entonces, no, pero ahí dice un solo nombre. No, el nombre del Padre, porque salvo que un loco diga, no hace falta repetir. Al decir Jesús en el nombre del Padre, y después dice y del Hijo, ya se sabe, se supone, obvio, que está hablando del nombre del Hijo y del Espíritu Santo. No hace falta poner, cualquier persona con dedo de frente sabe que al decir el nombre del Padre se está refiriendo también al nombre del Hijo y al nombre del Espíritu Santo. Sabemos que el nombre del Hijo es Jesús, y en realidad Dios, el Padre, no tiene nombre, es el innombrable, porque Dios trasciende los nombres. Dios no puede tener nombre, sería una locura poner un nombre a Dios. Entonces creemos en el Padre, que es Dios, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Entonces no repitamos locura. El Catecismo Romano repite lo mismo. Dice, creemos en un solo Dios en 3 personas. Que es lo mismo que la secta unicitaria, nada más que le cambian la fórmula. La secta unicitaria dice, creemos en un solo Dios, pero en 3 manifestaciones. Y llegamos a las mismas conclusiones. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que si vos no crees en Jesús, si no crees que es Dios y que no es el Padre, que es el Hijo, y no crees que el Espíritu Santo es Dios, el tema es que te vas a perder, te vas a condenar. Porque el que no cree, dice Jesús, que yo soy, el que no cree que yo soy, dice Jesús, morirá en sus pecados. Es decir, si vos no crees que Jesús es Dios, estás condenado. Porque Jesús lo dijo en Juan 17, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ahí está el Padre, conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre, y a tu enviado Jesucristo, al Hijo Dios, al Dios Hijo. Si vos no conocés al Padre, no conocés a Jesús, que es Dios, estás condenado, no tenés la vida eterna. Imagínate Juan cuando subió a los cielos y se encontró con el trono del Padre. Dice, vi uno sentado en el trono del Padre. Y ahí es quien estaba, Jesús, el Cordero, Jesús, nuestro Salvador. Jesús Dios, el Hijo de Dios. Jesús Dios, el Dios Hijo, estaba ahí al lado del Padre. Estaban los dos. Y también estaba ahí delante del trono 7 lámparas de fuego ardientes. Simboliza el Espíritu Santo. Ahí estaban los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, imagínate qué locura decir, no, hay un solo Dios en 3 personas. No, no hay un solo Dios. Hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Son 3 dioses. Entonces, ¿de dónde salió eso de que no puede decir que son 3 dioses, que eso es tritaísmo, que el tritaísmo es una herejía? Eso es una mentira del diablo. Eso salió de la doctrina católica romana, que nosotros sabemos que es una iglesia apóstata, la iglesia romana. Y muchos repiten la herejía de la iglesia romana, que no son 3 dioses. Así que, hermano, que Dios te bendiga. Cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios como el Padre. Cree que Dios es el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es Dios. Que Dios toque tu corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Recibe a Jesús como Señor.